Ministro Cristóbal Montoro, buenos días. Buenos días. Hoy hemos desayunado con el dato del paro del mes de septiembre, subió en 25.000 personas, 25.572. ¿Marca una tendencia ese dato de hoy? Siempre que sube el paro es negativo, pero en este caso, en el mes de septiembre de este año, lo que está marcando es un cambio, porque este es el mejor dato de septiembre desde la precrisis, desde el año 2007, y también en afiliación a la seguridad social. También vemos el mismo comportamiento. Y eso pues quiere decir que está marcando un cambio en la economía española, que el deterioro del mercado de trabajo está llegando a su fin, y por tanto que creemos que se suma a los indicadores de confianza que están revelándonos que España el año que viene, el año 2014, está en condiciones de crecer y de crear empleo, que es realmente lo importante. Ha dicho usted un sí muy pero que muy rotundo. Habla usted de esa cifra de crecimiento, va muy ligada a ese dato del empleo, pero ¿realmente se puede crear con esos datos de crecimiento tan pequeños? El año que viene los datos de aumento de actividad, de crecimiento, serán mayores. Vamos a ir subiendo. Estamos empezando a cambiar el signo, dejamos de caer para empezar a subir. En primer lugar, en estos cambios, en primer lugar, ellos se notan solo por sectores de actividad económica y es como la marea, va subiendo el agua y a partir de ello... Pero no llega al 1% ni siquiera. Esa es la estimación del Gobierno para el año próximo, que es una estimación prudente. Creceremos en media un 0,7, pero en media de 0,7 quiere decir que como arrancamos en la primera parte del año desde crecimientos más bajos, vamos ganando en velocidad de crecimiento a lo largo del año. Y por tanto en la segunda mitad del año ya estaremos en condiciones de que ese crecimiento se vaya traduciendo en creación de empleo. Hay quienes manejan otras cifras, no ese 0,7, sino que en el mejor de los casos se ponen el 0,2 o 0,3%. No, la mayoría de los analistas en España, de los observatorios económicos, de los servicios de estudios, pronostican que el crecimiento para el año que viene será superior al que está estimando el Gobierno. Ellos hablan de 0,9 o incluso varios de ellos del 1. O sea, nosotros nos estamos quedando como Gobierno en la franja baja. Son más positivos o más optimistas o ven todavía, digamos, mayor intensidad de crecimiento. Y luego el cambio lo estamos viendo, es muy positivo en el sentido de que España está pagando deuda externa. Ayer conocimos el dato, esto es muy importante. Estamos amortizando la deuda externa que tenemos como país, que es nuestro lastre. Eso es lo que nos está haciendo vivir esta crisis y esta destrucción de puestos de trabajo. Y ese pago de deuda externa, que se ve en el sentido de lo positivo que es nuestra balanza de pago, la balanza por cuenta corriente de España, se está acompañando con otro fenómeno, que es la baja inflación. Vamos a vivir ya desde el mes de septiembre, pero a final de año vamos a tener IPCs por debajo del 1%, que se pueden quedar bastante tiempo con nosotros, y eso también es muy positivo, porque nos va a permitir ganar poder adquisitivo sin que nuestras rentas nominales suban apenas o suban moderadamente. Y también es muy positivo los mercados, cómo están valorando a España, cómo están subiendo las bolsas y cómo están mejorando también la posición del Tesoro cuando emite en esos mercados, ¿no? La noticia que veíamos ahora, ¿no? El bono español a 10 años hoy está cotizando en el mercado, es decir, tenemos que pagar los españoles el 4,1%, y por tanto a partir de ahí quiere decir que a menos plazo menos tipo de interés. Esto es muy importante porque eso significa que la carga de intereses en España se retiene, se contiene, y los presupuestos del Estado pueden dedicarse a otros fines, entre ellos también los fines sociales. Ministro, acaba de dibujar una situación que muchos de los ciudadanos que nos estén viendo estarán pensando que viven en otro país. No, yo lo entiendo, pero es la situación que va a sentar las bases del crecimiento. Yo lo entiendo que realmente es en el sentido de que, claro, la economía no mejora hasta que no entra en tu casa, eso está claro, eso es así, ese es el axioma. Pero para que la economía mejore entrando en tu casa, tienen que cambiar las condiciones de tu país, y las condiciones de tu país están mejorando, y están mejorando rápidamente. Y lo que es muy importante y tenemos que valorar es que están mejorando contra pronóstico. Hoy
he dicho, la mayoría de los analistas en España vaticinan que creceremos el año que viene un 1%. Hace 4 meses eran muy pocos los que decían eso, muy pocos. Eso quiere decir que España está volviendo a ser ese gran país de iniciativa, de capacidad de emprender, de capacidad de competir en el resto de Europa y en el mundo, y por tanto se están sentando las bases de ese crecimiento. Las bases se llaman estabilidad política, que es fundamental porque vemos los problemas de estabilidad política que tienen los países de nuestro entorno. Hoy tenemos noticias de países que son socios y hermanos, ¿no?, de proyecto en Europa, pero también en Estados Unidos. Estabilidad política es muy importante. España tiene hoy estabilidad política y esa estabilidad política está permitiendo que vayamos muy rápido en lo que es sentar las bases del crecimiento de la economía de nuestro país. Y estamos ganándole a los pronósticos, y eso demuestra que España va a volver a generar esa confianza, como ya ocurrió en tiempo pasado, y no tiempo tan lejano, y eso es lo que tenemos que recuperar como país, ese sentirnos fuertes, capaces de generar esa confianza. Hemos tenido tiempo de leer esa letra pequeña de los presupuestos, de las cuentas para el año que viene. Se ha hablado de empleo, hemos estado durante toda la semana hablando de empleo, pero también de pensiones y de esa puerta que dejó abierta ayer la ministra Báñez, sí, de la posibilidad de subir ese 0,25. ¿Existe la posibilidad de que esas rentas, es decir, esas pensiones que están por debajo de los 1.000 euros, son prácticamente el 75% de los pensionistas, allí se consiga ese margen, pero teniendo en cuenta que para subir esa cuantía habrá que quitar de otro sitio? O modificar algo en el proyecto de ley que se llama factor de sostenibilidad que ha presentado el Gobierno a las Cortes. O sea, para eso están las Cortes y los grupos políticos, y estamos esperando aportaciones. Entonces, pero aportaciones sensatas que den viabilidad y futuro al sistema de pensiones, porque las pensiones en su total, creciendo un 0,25% de más para el año que viene, en su total el año que viene crecen casi un 5%. Es decir, hay un crecimiento vegetativo, para entendernos, nuevos pensionistas que entran con pensiones más altas. Y cuando todavía no tenemos crecimiento que haga que haya más afiliados a la seguridad social, es decir, más contribución al sistema, pues estamos perjudicando al sistema. Como decía la ministra, el Gobierno se ha visto obligado desde comienzo de legislatura a utilizar la hucha, la caja de las pensiones, para pagar pensiones. O sea, estamos utilizando esa hucha. ¿Es preocupante echar mano de esa hucha? Claro que lo es, claro que lo es. Quiere decir que la liquidez para pagar las pensiones no viene de los recursos del sistema, es decir, de las cotizaciones. No es suficiente. Entonces igual no estamos tan bien como parece, o como dicen ustedes desde el Gobierno. No, estamos, claro, ese es el déficit público del país, ese es el déficit público, por eso hay que reducir el déficit público. El déficit es que gastamos más de lo que ingresamos, ¿no?, que pagamos con nuestros impuestos, eso es lo que el déficit, y un déficit muy importante dentro de ese déficit público es el déficit que se deriva de las pensiones y del seguro de desempleo. Ese es un déficit importante, y claro que es inquietante tener ese déficit. Claro, eso no da seguridad y fiabilidad, pero lo que estamos proponiendo a la sociedad española es una fórmula que haga que las pensiones dependan no del IPC, sino de las condiciones de la economía. Las pensiones mejorarán cuando haya bajo IPC, eso vaya por siempre, porque si no, no mejoramos la economía. Si no contenemos la inflación, no mejoramos la economía. Pero con bajo IPC, lo que necesitamos es que cuando haya más gente cotizando y tal, pues puedan mejorar las pensiones. Y especialmente también las pensiones más bajas, como decía, que ya las hemos subido este año. Este año hemos subido las pensiones, esas a las que usted se refería, la del 70% de los pensionistas, las de menos de 1.000 euros, entendernos, la hemos subido un 2%. Y entonces quiero decirle que realmente la voluntad está ahí, está en que las pensiones sean esa garantía de rentas, que son para las personas cuando no pueden trabajar por edad, o por incapacidad, o por haber perdido al miembro de la familia que trabajaba, o cualquier otra circunstancia de esa naturaleza. Por lo tanto, lo que queremos es dar seguridad y fiabilidad a las pensiones, con fórmulas que son muy parecidas a las que aplican los países de nuestro entorno. ¿Y que supone pérdida de poder adquisitivo? No, es que la ley actual de indiciar las pensiones a la inflación la hizo un gobierno del Partido Popular, y yo era miembro de aquello, de aquel gobierno, o sea, no le digo más, o sea, pero las cosas hay que modificarlas y hay que ganarlas, y ahora que entramos en una época de muy baja inflación, donde ya realmente, y ya le digo, imaginemos que el IPC en noviembre es el 0,7.
algo que puede ocurrir. Pero de aquí a... No, pero quiero decirle, eso es lo que marcaba la ley anterior, que se revalorizaría en función de... Es que vamos a vivir IPCs que son los más bajos de nuestra historia. Nunca hemos vivido estos IPCs, nunca. Nunca hemos llamado estabilidad de precios, pero nunca hemos tenido una inflación tan baja, que es un fenómeno nuevo del ajuste económico que está viviendo España. Y a partir de ello, pues claro, tenemos que explicarnos mucho, porque quiere decir que realmente, no las pensiones, imagínense la negociación de los salarios en un año donde el anterior acaba por debajo del 1%. Pues no lo hemos vivido nunca en España, y lo vamos a vivir muy pronto, en mi opinión, lo vamos a vivir muy pronto. Por tanto, vamos a hablar de ganar o perder en función de décimas de crecimiento, y no es así. Lo que de verdad garantiza nuestras pensiones y nuestras rentas es la economía creciendo y la economía creando empleo, que es además la creación de empleo en la política social más justa, la que da igualdad de oportunidades, la que hace que los nietos de los pensionistas encuentren oportunidades de trabajo, que es lo que tenemos que volver cuanto antes, y a partir de ello pues poder hacer una distribución de renta equitativa en nuestra sociedad. Ministro, ya creo que debe tener ya pidiendo turno en la puerta de su despacho algunos presidentes autonómicos, véase Baleares, véase Madrid, del Partido Popular, pero también hay otros, el ejemplo de Cataluña también es claro. ¿Le han pedido ya turno para entrar a despacho? Bueno, yo por supuesto, la puerta está siempre abierta, ¿no? Y de hecho nuestra relación con todos los gobiernos autonómicos es constante, ¿no? Es continua. Pero yo también quiero decir algo sobre esto y sobre este tipo de polémica. Miren, estamos saliendo de esta crisis sin invertir en inversión pública, subrayo, sino invertir. Invertir, se está invirtiendo más por parte de las empresas, que es lo que está caracterizando la salida de la crisis económica. Sin más inversión pública. ¿Por qué sin más inversión pública? Pues porque si queremos reducir el déficit y no subir más los impuestos, que yo no quiero subirme a más los impuestos, que ya está bien de subir los impuestos arañados, ¿no? Que ya no quiera quiere decir que no lo va a hacer. No, que no quiero en el sentido de que no existe la voluntad ninguna de seguir por ese proceso que hemos tenido que hacer, porque hemos recibido un país en unas condiciones que colapsaba el año pasado, por estas fechas, ¿de qué se hablaba en España? Del rescate. Hoy se habla de la inversión pública. Bueno, hemos avanzado. Pues hablan de otras cosas también. Ahora tengo que convencer de que con más inversión pública no se va a crecer. En Cataluña no necesitan más inversión pública, lo que necesitan es más financiación para pyme, para autónomo, para condiciones laborales que realmente permitan crear empleo, que aumente la demanda. Y eso no tiene que ver con la inversión pública, que es una forma, como decir, igual que decía antes lo de la inflación, es que estamos cambiando muchas cosas, ¿no? Y entonces eso no quiere decir que no tenga que haber inversión pública. Lo que no tiene que haber inversión pública es como en el pasado, porque tenemos que elegir. En Cataluña, ¿qué tenemos? Que garantizar precisamente el pago de las pensiones, que garantizar el pago del desempleo, que garantizar la financiación de los servicios públicos, que hoy, desgraciadamente, subrayo, la Generalitat no tiene capacidad de financiar por sí sola, porque no puede ir a los mercados a financiar su propio déficit. Y eso no le pasa a la Generalitat, le pasa a la Generalitat, le pasa al Gobierno de Andalucía, le pasa al Gobierno de la Comunidad Valenciana, le pasa al Gobierno de Murcia, le pasa al Gobierno de Baleares, y para eso está el Estado, para eso somos todos los que estamos acudiendo. Y eso es lo que está pasando, para garantizar la financiación de esos servicios públicos. Y luego hay determinados planteamientos políticos que, insisto, pero que son propios del pasado, ¿no? Y comprendo que nos enfrentamos a veces a de pedagogía, ¿no? Pero hagámoslo, ¿no? Utilicémoslo y no nos cansemos de hacerlo. Y entonces dice, pero es que me falta ese otro trozo de carretera. Y hombre, pero hay que elegir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que financiamos una cosa o financiamos la otra, o lo financiamos con más impuestos, o le pedimos a los mercados y estropeamos la posición de España en los mercados para hacer otro tramo de carretera? Es que hay que elegir. Y claro, hacer política sobre las inversiones públicas exclusivamente, es decir, el Estado no está con esta comunidad autónoma o con aquella, me parece un error y me parece un planteamiento del pasado, además añado, del pasado. Pero no ven que estamos saliendo sin más inversión pública. Entonces, si ya estamos haciendo, Cataluña va a liderar el crecimiento económico el año que viene. Lo va a liderar.
ya está liderando esta salida de la crisis, porque tiene un tejido empresarial enormemente productivo y que está promoviendo exportaciones y está trayendo inversión directa. Igual que Madrid. Madrid es una potencia económica, son los grandes motores de nuestra economía y eso se va a mover. Y luego usted lee opiniones de gentes, por supuesto, que pertenecen a mi casa también, no lo digo en el sentido de que tal, no sé qué dirigente del Partido Popular de no sé dónde, donde lo que dice es que dónde está la carretera de mi pueblo. Y hombre, vamos a resolver la de todos primero y luego entramos en la del pueblo, que es muy importante, no lo digo en el sentido, hombre, pero no hagamos política de campanario, como le llamamos, sino hagamos política de salir de la crisis, lo que necesitamos, y vamos muy rápidos en esa salida de la crisis. Enseguida voy a dejar que Rafa, Lucía y Javier le hagan preguntas al ministro, pero tenía curiosidad. Usted mencionaba hace tan solo un instante el rescate, y he pensado en el rescate bancario. ¿España va a necesitar prorrogar ese rescate bancario? No. Ya lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, lo está diciendo la Comisión Europea, lo está diciendo quienes nos analizan, porque estamos haciendo las cosas rápidamente. Si no hubiéramos pedido ese rescate bancario llamado, que no es un rescate bancario, es una deuda que nos han prestado nuestros socios, que para eso están los socios, por cierto, para prestarse unos a otros cuando el otro está en dificultades, ¿no? Siempre que no estropee las generales, y el socio cumpla en su casa con sus deberes. Eso es lo que han venido a examinarnos. Y nos han dicho, están haciendo sus deberes, están saneando a sus bancos correctamente. Y eso es lo que permitirá que haya pronto más facilidad de crédito bancario. Ya está deteniéndose la caída del crédito bancario en España, porque los bancos viven de dar crédito, de facilitar crédito. Primero tienen que sanear, como están haciendo. Incluso tienen que devolver esa deuda externa, que es la que he hablado antes. España ha empezado a devolver su deuda externa. En junio de este año, en relación con el año pasado, más de 50.000 millones de euros devueltos, amortizados. Eso es lo que hay que hacer para salir de esta crisis. Y a partir de ello hay que estimular, y el gobierno va a estar muy encima de que se facilite crédito, y crédito a los emprendedores. Pero también para la ley de emprendedores también introduce bonificaciones fiscales a esos emprendedores, para que realmente ellos se conviertan en los líderes, en los protagonistas de la salida de la crisis. Rafa. Buenos días, ministro. Buenos días. Yo creo que ya prácticamente nadie cuestiona, se pueden discutir los plazos o el ritmo, pero ya nadie cuestiona lo que usted ha repetido durante esta entrevista varias veces, que son necesarias unas cuentas saneadas, que son las bases para una recuperación económica. Pero una vez que se consigue sanear esas cuentas, ¿de dónde va a venir el crecimiento económico? Porque en estos momentos estamos hablando de 3 millones y pico de personas a las que el mensaje que se les está transmitiendo es que difícilmente van a poder volver al mercado de trabajo. Ya no existe ese boom que era el motor inmobiliario, y dependemos fundamentalmente ahora de las exportaciones y del turismo, que han ido bien, nunca han dejado de ir bien del todo, pero ¿qué más hay? Es decir, ¿dónde está el motor para que el crecimiento económico empiece a coger tracción y no tengamos esas cifras raquíticas que algunos pronostican para los próximos años? No, está en que, siendo un país con mucha deuda, nos sigan prestando. Esta es la clave. Si no merecemos el crédito, pues no tendremos financiación. ¿Pero quién creará los puestos de trabajo? Los puestos de trabajo los va a crear, en primer lugar, los exportadores, incluyendo el turismo, que es una exportación in situ, digamos, que se hace desde España. España es un país tiene esa potencia, y esa potencia que, por cierto, también ha sido muy criticada, ¿no? Eso en el sentido de decir, España, que realmente es una potencia turística, pues en fin, esto era propio de los años 60, no, de los años 60 no, del siglo XXII, quiere decir, hay que ganar esa posición y dejarse de este tipo de análisis y tal, porque es que realmente estas críticas, es muy importante, un sector que ya lo quisieran muchísimos países de nuestro entorno, desarrollados y menos desarrollados. Y dicho esto, viene, decía, de los sectores exportadores, que ahora es el agroalimentario. Es decir, ¿quién nos iba a decir que uno de los principales sectores exportadores de España es el agroalimentario? Quiere decir que cada vez nuestros agricultores, las empresas derivadas de la agricultura, lo hacen mejor, son más competitivas en ese mercado. Y a partir de ello estamos recibiendo también muchas inversiones directas del exterior. Por ejemplo, en el automóvil.
Entonces, las grandes firmas multinacionales, que hace 15 años hubiéramos dicho, no tenemos nada que hacer, no podemos competir, España va a perder esas plataformas de producción, o no hablábamos así, no hablábamos hace 15 años diciendo esto. Pues ahora es al revés, vienen a fabricar a España, y esos están contratando gente. Ford acaba de anunciar en la Comunidad Valenciana, en el mes de septiembre, 1.300 empleos más. Por tanto, y eso alimenta el proceso, o sea, de crecimiento económico. Y está aumentando la inversión en bienes de equipo, las empresas inversoras en bienes de equipo, y a partir de ahí vendrá, cuando frenemos ya la destrucción de puestos de trabajo, vendrá la recuperación también del consumo. Y por tanto, es una circulación que tiene ese orden. Siempre España ha salido de sus crisis por ese orden, que es exactamente el que ya afortunadamente vemos en los indicadores. Lucía. Buenos días, ministro. Yo ya que le tengo aquí quería preguntarle por una cosa que mucha más gente que yo considera escandalosa y le quería preguntar. Estamos pagando, usted dice que no es un rescate bancario, bueno, un crédito, efectivamente, lo pagamos entre todos, pero resulta que las personas responsables de la quiebra de las cajas, los directivos, hay cientos de personas en este país que se han llevado un dinero a su casa procedente de las cajas, un dinero escandalosamente alto a mi juicio, y que lo están disfrutando. La cuestión es que la gente no comprende cómo en mitad de todos estos sacrificios, a usted le han cogido el sueldo, a mí también, a los funcionarios, a la gente le han despedido, ¿cómo es posible que esa gente no devuelva el dinero que se llevó, teniendo en cuenta que su gestión dio lugar a la quiebra y al rescate que estamos pagando entre todos? Digo, ¿usted puede explicar esto a la gente? No, primero, el crédito que hemos tomado lo van a devolver principalmente las entidades bancarias, en su saneamiento y realmente en su capacidad de generar actividad y beneficios. Eso bien entendido, porque son créditos que está en forma de nuevo capital de esas entidades y por tanto la obligación está en la propia entidad bancaria. Eso en primer lugar. Entendemos, y desde el gobierno lo que trataremos es de que devuelvan la mayor cuantía posible de ese crédito y no lo haga el contribuyente. O sea, pero el otro día dijo el FROB que habíamos perdido ya 35.000 millones de euros. No, bueno, bien, pero eso son estimaciones. ¿De ayuda? Son estimaciones, en el sentido de que una cosa es cuando uno aporta un capital, no es porque lo hayas perdido, es porque realmente lo aportas a una entidad que saneada es viable, si no nos dedicamos a enterrarla, ¿no? Y nos ahorramos, es el pago del entierro, lo tenemos que pagar, ¿verdad? Pero nos ahorramos lo que venga detrás. Pero no es así, estamos haciendo un saneamiento también con una reestructuración muy importante del número de entidades bancarias en nuestro país. Y a partir de ello, realmente el tema de que los dirigentes de esas cajas sean los últimos responsables, pues, en el sentido de que es algo discutible y quien haya abusado tendrá que hacer frente a esa responsabilidad, pero también es cierto que un dirigente empresarial se comporta de acuerdo con los parámetros que tiene en aquel momento y no podemos penalizar el error, porque si no, no habrá emprendedores, si no habrá inversores, si no habrá... Esto es, por tanto, es decir, quien tendrá que responsabilizarse quien se haya llevado dinero fraudulentamente, pero quien lo haya hecho de acuerdo con la ley no. Y dicho esto, permítame, Lucía, que le añada, porque usted ha mencionado esa palabra, los funcionarios. Los funcionarios en España están haciendo una labor extraordinaria y yo quiero insistirlo esta mañana aquí delante de sus cámaras porque España tiene una deuda con sus funcionarios y esa deuda la tendremos que afrontar, resolver cuando salgamos de la crisis. Pero para eso dignifiquemos a esos funcionarios, digamos lo que están haciendo, digamos que trabajan en esos servicios públicos. También Televisión Española es un servicio público dentro de los medios de comunicación. Digamos que realmente lo que significa estar y trabajar en esos servicios públicos, y no al revés, y no convirtamos esto en un debate de que realmente desde el Estado la oferta de servicios públicos lo único que hay que hacer es empequeñecerla, porque también se empequeñece la función que realizan esas personas en sus diferentes ámbitos, que realmente en el sentido no podemos nada más que estar agradecidos, pero no ya por el sacrificio que estamos haciendo ahora, no,
por lo que estamos aportando a la salida de la crisis desde esa función pública, y por tanto yo le pido a todos que enfaticen ese papel y esa gran categoría que se merecen los funcionarios. Ministro, yo quería preguntarle por Cataluña, la situación que estamos viviendo con esta deriva independentista y este gran debate tan intenso que se está produciendo. Ante esta situación, ¿el Gobierno se plantea o se puede plantear establecer un sistema especial o específico de financiación para Cataluña con la idea de rebajar ese debate independentista? No, porque existe el debate independentista, ¿no? Existe el debate independentista, no, porque mire, el que quiere ser independiente es porque ha llegado al convencimiento de que si es independiente, pues se podrá financiar mejor. Y yo creo que es un error. Una Cataluña independiente tendría un coste económico, pues es equivalente a lo que nos hubiera pasado, imagínense, si se hubiera roto el euro el año pasado, ¿no? ¿Cuánto hubiera supuesto que uno de los grandes países, tal, hubieran salido del euro? Pues un coste económico enorme. Y eso es lo que está en juego, y por tanto no vamos a hacer un sistema de financiación autonómica nueva por ese concepto. Sí que es cierto que el sistema actual genera mucha tensión política, que no es solo en Cataluña, como lo ven, en la Comunidad Valenciana, en todas partes, en Baleares, en Madrid, en Andalucía, en fin, en todas partes, y por tanto pues vamos a hacer esta tarea, a acometer esta tarea el año que viene, pero con un escenario económico positivo de crecimiento, y desde una reforma tributaria también planteando los hechos imponibles, de dónde debemos pagar impuestos, por qué circunstancias debemos pagar impuestos los españoles, y distribuyéndolos también entre nuestras administraciones territoriales, distribuyéndolos en términos de equidad, ¿no?, de eficiencia, para que haya recaudación para nuestros servicios públicos, pero también en términos de equidad, de manera que los ciudadanos paguemos equitativamente impuestos con independencia del lugar donde residamos. Ministro, muchísimas gracias por desayunar esta mañana aquí en la televisión pública. Señor Montoro, muchísimas gracias por venir aquí. Bueno, es momento de echar un